Hola, el tema de la clase del día de hoy corresponde a fecundación e implantación. Y bueno, vamos a ver que en cuanto al proceso, el primero que va a ocurrir obviamente es fecundación. Y si hablamos de este término, tenemos que hablar de qué es embriología, qué es un gameto, como tal, un resultado que es la gametogénesis. Y bueno, la fecundación es el encuentro y la unión de los gametos para formar obviamente un cigoto y es obviamente una nueva vida. ¿Qué es un gameto? Un gameto es la célula sexual pero ya madura. Como tal, obviamente tenemos un gameto femenino y un gameto masculino. Un gameto femenino son los óvulos y estos también son considerados macrogametos, es decir, en tamaño, en proporción, obviamente un óvulo es más grande que un esperma. Un macrogameto es grande e inmóvil, a diferencia de un espermatozoide, es microgameto y es pequeño y móvil. Como resultado, entonces, a todo este conocimiento tendríamos la gametogénesis, que es el proceso de formación de las células sexuales maduras. También el conocimiento de la embriología enfoca aquel estudio que va a aplicarse al crecimiento y desarrollo embrionario, es decir, abarca solamente esta etapa. Como tal, entonces, el día de hoy también conoceremos un nuevo término que se llama ontogénesis. Y ontogénesis es aplicado al desarrollo del individuo, pero también en las primeras etapas embrionarias o en las etapas del desarrollo. Como tal, la ontogénesis y la embriología no pueden aplicarse a la persona adulta, sino simplemente en un espacio embrionario. Una vez que ya tenemos el conocimiento de la fecundación, entonces ahora sí vamos a pasar al segundo proceso. Una vez que ya se fecundó óvulo y esperma o que se unieron, vamos al proceso de la implantación. Y bueno, la implantación consta de 4 etapas que se denominan eclosión y precontacto, la número 2, aposición, la número 3, adhesión y la 4, invasión. Y bueno, la implantación es el proceso por el que va a pasar el embrión posteriores a los 7 días después de su fecundación. Este se va a adherir al endometrio y comienza así la gestación. La eclosión y el precontacto van a ocurrir de los 5 a los 6 días y el embrión va a comenzar a interactuar con el endometrio. Hay que recordar que el endometrio es la capa interna del útero como tal. El proceso de aposición va a ocurrir cuando el embrión está buscando la posición adecuada y está en contacto con el tejido endometrial. En este tiempo, cabe recalcar que el embrión permanece inmóvil, es decir, está quieto, en lo que se va a orientar para posicionarse e implantarse. La adhesión ocurre 7 días posteriores a la fecundación. Aquí, en esta parte, se va a adherir en el epitelio endometrial y como tal ya se va a comenzar a instalar el embrión. Por último, en la 4ª etapa, donde ocurre la invasión, el embrión empieza a proliferar células y comienza a instalarse en el endometrio y va a desplazar células epiteliales. Las células epiteliales como tal ya existían en el endometrio y finalmente va a hacer contacto con la sangre materna. Es así entonces como estas 4 etapas comienzan ahora sí ya a dar vida a un nuevo ser. Hay que tomar en cuenta entonces que el proceso de implantación va a ocurrir 7 días después de la fecundación. Y aquí es muy importante entonces que le indiquemos a las pacientes cuáles son los cuidados que debe de tener. Obviamente, no cargar cosas pesadas, tomar abundantes líquidos, el comienzo de su ácido fólico y fumarato ferroso, aunque de acuerdo a la norma ya lo debieron
debieron de haber hecho 3 meses antes del proceso de la preconcepción. Y es importante que le indiquemos a la paciente todas estas medidas para que obviamente tenga un embarazo sano. ¿Por qué? Si desde estas etapas comienza con que no se implantó bien el embrión, comienza a haber un desprendimiento de placenta, comienza a haber un hematoma retroplacentario, la paciente puede tener secuelas durante toda su estadía de su embarazo y obviamente de ahí generar un índice de mortalidad materna. Y bueno, chicos, es importante entonces tener el conocimiento que es un gameto, qué es el proceso de gametogénesis, la embriología, de cuántas etapas consta todo este proceso. Y hay que realizar, por favor, la actividad pertinente. Esto sería todo por el tema de hoy.